Vamos a crear algo que se llama la RBS o la Resource Breakdown Structure. Le damos aquí a más. Entonces yo le voy a decir 606-2024. Recursos del curso 606-2024. Déjame ver cómo está organizado esto. Y entonces yo voy a poner esto aquí de primerito. Voy a ponerlo aquí de primerito. Mira que estoy utilizando esta flecha y la voy a poner aquí de primerito. Yo voy a agarrar acá y voy a crear mi RDS. Creo mi primera caja de RDS. Esto es una forma de hacerlo, no es la forma de hacerlo, es una forma que a mí me ha resultado porque me permite tener organizado mis recursos. Entonces, lo primero que voy a crear aquí es una caja o un subnivel donde yo ponga los recursos tipo labor. LB 06 20 24. Recursos tipo labor. Los recursos tipo labor son los que en Primavera P6 se le carga el esfuerzo, el trabajo físico. Andamieros, obreros, operadores, soldadores, ayudantes, capataces, peones, etcétera, etcétera, como se llaman en total. El segundo tipo de recursos que podemos crear en Primavera P6 son los que llamamos non-labor, 06-2024. Ojo con lo que voy a explicar. Ojo con lo que voy a explicar. Oído al tambor. Los recursos non-labor conceptualmente en el software son los recursos tipo maquinaria o equipos de construcción o equipos con los que hago el trabajo. Maquinarias, llamémoslo así. Conceptualmente. ¿Por qué digo conceptualmente? Porque miren lo que pasa. Hay contratos o hay gerentes de proyectos o hay programadores o hay lo que sea que cuando cargamos los recursos tipo labor, ¿ok? Cargamos el directo más el indirecto. ¿Ok? En los análisis de precio unitario, cuando nosotros hacemos los análisis de precio unitario, ¿ok? El componente de labor está reflejado por el personal directo. ¿Por qué? Porque el personal directo es el que hace el trabajo. Pero hay contratos donde me exigen que yo tengo que cargar los recursos indirectos. Por alguna razón, tengo que cargar los recursos indirectos. Sobre todo, por ejemplo, cuando los contratos son P por Q o time and material, donde a mí me pagan por personal en sitio. Eso normalmente pasa en ese tipo de contratos. En otro tipo de contratos, a mí, en mi opinión, me resulta totalmente inútil cargar los indirectos en el cronograma, porque eso no aporta nada, porque eso es un ejercicio manual. Entonces, en vez de perder un montón de tiempo en primavera, esto lo puedo hacer en Excel y cumplo con el requisito. Pero va a depender de muchas cosas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo cargo, por ejemplo, me voy a ir a Excel para explicar un concepto? ¿Me confirma que está viendo el Excel, por favor? Sí se ve. Sí, Vale, se ve. perfecto. Entonces yo tengo aquí poner el albañil, el operador de grúa o equipo. Aquí tengo el soldador. Aquí tengo, no sé, los ayudantes. Vamos a suponer. Y estos son mis recursos. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo al planificador y le pongo al gerente de proyecto? Y pongo al de HSE y pongo al de QAQC. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, cuando yo consolido mi proyecto, yo tengo, por ejemplo, asignado, que esto es un indicador que yo puedo sacar de acá. Vamos a suponer que cuando lo consolido yo tengo 25.000 horas
de operadores. Yo tengo 18.000 horas de operadores de equipo, 5.000 horas de soldadores, 12.000 horas de ayudantes, ¿ok? 3.500 horas de planificador, 4.000 horas de gerente, 5.000 de HSE y, no sé, 6.500 de QAQC. Vamos a suponer que sea eso. ¿Ok? No es lo mismo tener un proyecto, ¿ok?, de 63.500 horas a tener un proyecto de 79.000 horas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un análisis, por ejemplo, de peso, yo voy a tener esta distorsión aquí, en función de la totalidad de las horas. ¿Ok? Entonces ahí la aritmética se tergiversa. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, que yo quiero hacer análisis de productividad, entonces yo agarro y digo que mi proyecto va al 33%. ¿Qué quiere decir? Que yo llevo 33% de las horas ganadas. No es lo mismo tener 20.955 horas a tener 26.000 horas ganadas. No es lo mismo. ¿Ok? Además de que yo estos recursos en Primavera PSI y en la mayoría de los software de gestión de cronogramas, yo cargo los recursos a nivel de actividad. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo tener una actividad solamente con los directos a tener una actividad de los directos más los indirectos. ¿Por qué? Porque el peso específico de la actividad en función de todo el cronograma varía. Entonces, estoy distorsionando el peso específico de la actividad por un componente de indirecto. ¿Okay? Esto es sumamente importante que ustedes lo entiendan. Leonidas, entonces yo tengo un contrato o mi jefe o mi contrato o mi cliente, ¿ok?, me dice que yo tengo que tener a los indirectos dentro del cronograma. ¿Cómo hago entonces? Entonces, yo puedo utilizar un artificio dentro del software. Y es que yo defino, ¿ok? Yo defino acá otra caja. Esta maquinaria la pongo como non-labor. Esta caja la pongo como staff del 06-2024. Y aquí pongo, ¿ok?, mano o, vamos a poner así, personal indirecto. Y esta, la del directo, la vamos a poner personal directo. Y tengo esta del indirecto, la pongo como non-label también. Igual que la maquinaria, pero la pongo separada. El mismo tipo de datos, pero lo pongo separada. ¿Ok? Y el siguiente tipo de dato que yo puedo crear aquí es el tipo 06 20 24, 06 2024. ¿Ok? Esto es materiales.